32, 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 7 pro 7, dorado, punta, redondeada, en fila, apuntan para arriba, dispuestas, agujeros, distancia exacta, 49 micropenes sobre un suelo de madera, duro, uniforme, pesado, finos, lisos, livianas, pesadas, duro, uniforme, pesado, finos, lisos, livianas, pesadas, caben en la palma de una mano, monedas con volumen, duro, uniforme, cacti, culiu, pesado, finos, lisos, pampa, lisos, livianas, caben en la palma de una mano, monedas con volumen, olor rancio del metal. Introducirlas una a una en la boca. Introducirlas una a una en la boca y escupir. Introducirlas una a una en la boca y escupir, apilar, abrir, empujar, romper, lastimar, matar. 32, 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 32. Entrar sin pedir permiso. 32, 32, 32. Un impacto veloz, frío, frío, frío. Frío, 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 frío. Dou como início o meu corpo aqui presente e o que ele é capaz de representar. Só que esse corpo aqui presente representa muito pouco do que mulheres somos e de quantas mulheres somos. Dou como início o meu corpo aqui presente, convocando os corpos que esse espaço nega e não garante representação. As mulheres que não estão na academia, as campesinas, as faveladas, as mães solteiras, as indígenas, as prostitutas, as empregadas domésticas, as que cuidam de seus maridos acamados, as trans, as negras, as que têm AIDS, as que foram contaminadas pelos seus companheiros, as que não têm seguro-saúde, as que não podem viajar, as que vivem nas ruas, as que tiveram suas casas queimadas ou alagadas, as que trabalham, as que cuidam de filhos alheios, as não binárias, as que sobreviveram a estupros. Convoco todas aquelas cuja existência é muito menos garantida que a minha e que acumulam em seus corpos violências que eu não conheço. É com especial atenção que convoco estas manas citadas, mesmo que em território imaginário, porque não posso e não quero estar sozinha. Hoje, com o resultado das eleições, o Brasil passa por um momento político bem delicado, colocando ainda mais em risco de morte e extinção as vidas vulneráveis destas mulheres. Buenos días, qué gusto, de verdad, muchas gracias, María Eugenia, Andrea, a todas. En realidad estoy muy conmovida por las cosas que estamos viendo. En realidad, siguiendo con el proyecto anterior, en realidad me parece fundamental empezar a conocer mucho más los trabajos de las compañeras que están trabajando en Latinoamérica. Generalmente estamos súper colonizadas
con lo que viene del norte y este esfuerzo con todas las vicisitudes que tenga me parece revolucionario y fundamental. Pero una cosa que me hizo mucho sentido fue esta idea de la universalidad de la Coubade, que es como la envidia del útero. Todo el tiempo hablan de la envidia del pene, ¿no es cierto? Pero yo creo que una de las cosas fundantes del patriarcado tiene que ver con la envidia de esa, digamos, posibilidad de que claro, nos han querido decir que es una condición, ¿no? Pero finalmente lo que tenemos que reapropiarnos es de la capacidad de decidir sobre esa posibilidad de gestar, ¿no? Y que creo que debe haber generado, o sea, yo no sé muy bien, por más cosas que leo, dónde se inicia, pero lo que sí podemos ver, como las teorías del Big Bang, ¿no? Donde vemos que no se sabe cómo fue la gran explosión, pero sí podemos ver que el universo sigue creciendo, en fin. Entonces, las evidencias que yo tengo de que esa envidia del útero es algo que podría haber estado en el inicio, tiene que ver con que la regla, pues muchas sociedades te alejan, te separan. En la publicidad en Perú, el liquidito que ponen en la publicidad es un liquidito celestito, ¿no? O sea, no podemos hablar, o sea, la sangre puede estar en la guerra, puede estar en la herida, puede estar en todas partes, pero no puede estar en el cuerpo de las mujeres. Tienes el pánico de las chicas a que se les vea manchadas, ¿no? Y finalmente también cómo se ha capturado la maternidad, ¿no? Parece que las golondrinas han llegado. Muchas de ellas vuelan en círculos alrededor de las tipas que veo desde mi ventana. Algunas casi se chocan, pero siguen sus vuelos. Son pequeñas y sus alas terminan en puntas. De todos modos, no sé si son golondrinas. Pero ¿qué importa? Me sirven para pensarme, como ellas, dando vueltas alrededor de algo, para indagar en mis propios procesos creativos que no dejan de revolotearme. Ojalá volara alto. Sin embargo, sueño que vuelo, y en la ensoñación, como diría León Rosisner, encuentro sustancia, materiales que elevan enormes y me trato de apropiar. ¿Cómo es mi proceso? ¿De dónde surge mi práctica artística? No sé. Es lo que menos certeza tengo. Por eso lo rodeo, lo revoloteo como la golondrina en el árbol. Algunas veces se instala en mi cuerpo una suerte de llamada, o tal vez un impulso hacia alguna dificultad, que me invita a trabajar conceptos que luego se volverán obras. Las materialidades son múltiples, porque me interesa la exploración y experimentación. Esa curiosidad me lleva a caminar sobre múltiples proyectos en simultáneo. Todo lo vuelo como sustancia y me es difícil dejar de lado, adaptarme a tantos estímulos, cerrar los ojos por algunos momentos. Me gustaría poder hacerlo. Investigo con las manos, desde la textura de una masa de tarta hasta la de una imagen digital capturada por la cámara, habitada por las metáforas, la poética de lo cotidiano como forma de llegar al vuelo de pájaro. Aquí, un poco instalada, a pesar de las mareas y lo pendular de los múltiples naufragios a los que asisto a diario, llego a las preguntas por la propia experiencia de habitar un cuerpo de mujer. Allí, el gran camino de los estudios de género, de las artes visuales y de miles de etcéteras. Trabajo con los restos, con el desecho de una enorme nube de cultura que asfixia. De allí extraigo algunos fragmentos que de algún modo dan testimonios de la herida. La extensa historia del maltrato de los cuerpos de las mujeres resuena en mi propio cuerpo, pero la herida que supura no es tan simple, o no la puedo solo delimitar en un valioso reclamo de derechos de género. La herida que más sangra es haberme encontrado en esas muestras de la cultura donde las mujeres son absolutamente estereotipadas y sometidas.
Sí, ahí, verme reflejada, encontrarme allí con algunos rasgos propios. Y eso duele, tal vez más que el maltrato más expuesto como puede ser la violencia en todas sus formas. Duele porque en ese espejo, que son por ejemplo las publicidades, hay algo propio representado. Encuentro en mi cuerpo partículas de esa mujer que exclama con voz sonsa algo de mi propia voz. Y esa es la encrucijada que me desvela y es la que comienzo a trabajar. Este proceso investigativo se centra mucho en las afectividades, o sea, para mí, aunque son procesos muy fuertes, que me transforman el cuerpo, que construyen esos cuerpos colectivos que voy siendo, que se van armando en torno siempre a la ilegalidad, como que tengo un compromiso con la ilegalidad, porque la ley siempre deja gente afuera, y mi vida es un poco eso, entonces mis procesos de investigación tienen que ver con eso también. Encuentro como algunas problemáticas que me interpelan, construyo algún dispositivo que se vuelva insumiso y que descontrole, digamos, que no se pueda controlar ni enmarcar. Y eso va tomando un movimiento que se va performateando colectivamente. Esas son las obras, esa es como la mecánica que encontré en común en los trabajos. Bueno, este trabajo se llama Porno Petróleo. Estudié mucho la estética del porno, del posporno, cuáles son los dispositivos estéticos, políticos, éticos que se ponen en escena para enseñarnos acerca del placer, de cómo se siente, de cómo se desea, de qué se desea, de qué modo se construyen las relaciones en torno a los cuerpos, y bueno, como el posporno da algunas propuestas ahí. Está compuesto por una instalación, pinturas, postales, videos, entrevistas y audios. Yo estaba muy preocupada por la problemática petrolera. Estaba en un contexto donde mataron a un maestro que se llamaba Carlos Fuentealba, que era un compañero de trabajo, en una marcha, un piquete, digamos, donde se interrumpía el flujo de camiones de petróleo. Y en ese contexto estábamos de paro y yo estaba muy conflictuada por esa situación. Entonces me di cuenta, ahí viviendo la muerte, ¿no? Siendo esa muerte, que la sangre era un fluido del capital. O sea que la sangre era un fluido del capital y el petróleo también. Ese fluido que está vinculado, digamos, como a ser testigo de millones de años, ¿no? El petróleo, millones de años, un fluido que es del Estado, que tiene moléculas orgánicas que fueron parte de seres vivos, que fueron parte del ambiente. Eso que te da la energía, por la que hay guerras y muertes. Y la sangre, por otro lado, que también es del Estado cuando está fuera de tu cuerpo, que esa sangre que parece testigo de familia, de herencia, de poder, ¿no? De linaje, testigo de enfermedad, de salud, testigo de nutrición, testigo de muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces yo me he dado cuenta que había que hacer una obra donde se extraiga del circuito productivo petróleo y se extraiga sangre. Se extraiga y se genere un piquete que era una construcción como un cuadro, bueno, y ahí estuve pensando qué. Eso era en principio. Mientras tanto, también yo decía, bueno, yo vengo de la química, entonces necesitaba utilizar herramientas de eso que iba haciendo, que yo encima, todo mal con la ciencia europea, y resulta que yo soy profe de química y de biología, una química súper europea, europeizante, y una biología que también, entonces tenía que repensarme desde los bienes comunes, tenía que como deshacer esa matriz que me había como implantado la universidad, que estaba contra mí ahora. Entonces necesitaba repensarme y armar dispositivos para seguir pensando eso. El golpe ao Brasil que instauró la dictadura ha hecho en 31 de marzo de 1964 y que destituye al presidente João Goulart y pone al general Castelo Branco al poder. Inmediatamente después del golpe, las organizaciones políticas y militantes fueron atacadas. La Unión Nacional de los Estudiantes, por ejemplo, fue incendiado al Río de Janeiro.
a redação do periódico Jornal do Brasil, de tendências de esquerda, também foi atacada. Os movimentos sociais de distintas índoles, campesinos, católicos, por exemplo, são reprimidos, porque em Brasil há a teologia da libertação, então, movimentos católicos de esquerda. A violência de Estado se estrutura em la vida cotidiana de la ciudad. En ese contexto, diversos artistas, como Mayolino, trabajan a partir de imágenes corporales para producir una crítica al régimen militar. En estos trabajos, la boca es frecuentemente utilizada como símbolo de censura y tortura. Entonces, un poco sobre esta obra, Annabella Geiger ha hecho esto en un periódico de 1969, cuando muestra estos trabajos, dice que es porque buscaba por un cuerpo que necesitaba de un otro espacio, porque estaba un poco sufocado, da a entender un poco esto. Pero lo crítico, Mário Pedrosa, que es muy importante en Brasil, escribió un texto por la exposición que decía que las obras eran conectadas con la fuerte experiencia de la maternidad de Annabella Geiger, que de verdad nunca ha dicho nada sobre la maternidad en ninguno de sus trabajos, pero lo crítico lo veía con una fuerte conexión con la maternidad. Para mí, lo veo con una fuerte conexión con el contexto político, pero para ele não. Aí esse é o projeto da bandeira inicial, projeto positivista, em que existia a palavra amor, ordem e progresso. Em algum momento a palavra amor foi retirada da bandeira, então e a gente pode se perguntar muito por conta disso, né? Por que a palavra amor foi retirada da nossa bandeira? Então é uma castração do afeto muito grande, né? E de uma relação que une, porque o amor une as pessoas, então ficamos só com ordem e progresso. E ali os índios em Brasília, alheios ao que acontece, como meros espectadores. Então esse ponto que liga ali, né, ao Congresso Nacional e, enfim, essa paisagem.